Hola, hola, bienvenidos. Feliz domingo. Quiero empezar con esta noticia y es que se reportó la muerte de un preso político, Miguel Oña Jiménez, un joven de 27 años condenado por la dictadura castrista por las protestas del 11 de julio. Había sido excarcelado días antes, o sea, antes que cumpliera la condena, después de haber sufrido una isquemia cerebral. Su muerte fue ocasionada en prisión y estaba bajo la tutela del Estado cuando esto le ocurrió. Y es una denuncia que está haciendo la ONG Prisoner Defenders. Y es que básicamente la situación en las cárceles con los presos está extremadamente compleja. La gente en la calle está viviendo situaciones difíciles. Imagínense usted cómo estarán viviendo esos presos, que básicamente la vida de un preso de por sí es difícil, y más en Cuba, esas mazmorras donde básicamente eh, no hay ningún derecho, no hay ninguna condición, y básicamente esas personas, más que pagar una condena, pagan un calvario bajo la tutela de la dictadura cubana. Desde aquí, mis más sinceros pésame a la familia, y estas son las cosas que hay que evitar. Lástima, este joven no va a poder disfrutar de la libertad que se aproxima, y ojalá Dios quiera que todos los presos políticos hoy que están simplemente en las mazmorras de la dictadura cubana por decir la simple palabra libertad sean excarcelados lo antes posible con la llegada de la libertad, porque aparentemente la dictadura cubana jamás va a tener una concesión con estas personas porque los considera enemigos de la dictadura. En Cuba, hace muchos años se realiza un festival que es el Festival del Habano. Eso fue inaugurado por el dictador Fidel Castro, y en ese evento iban muchas personas de mucho poder adquisitivo a nivel internacional, donde el dictador Fidel Castro regalaba, vendía y de hecho tenía un negocio montado con este tipo de producto, y es uno de los productos emblemáticos de Cuba, que es el tabaco que se vende carísimo a nivel internacional. Y básicamente este evento era una promoción, era un evento donde las personas iban y se fumaban un puro y ahí hacían negocios, hablaban boberías, y en fin de cuentas este evento que se celebró el año pasado en el Capitolio por todo lo alto, pues este año han tenido que cancelarlo debido a la situación crítica, el colapso energético, el colapso social, el colapso económico, el colapso de transporte, combustible. Básicamente Cuba está colapsada, y este evento, que es una pérdida impresionante para la dictadura cubana, que ellos dicen que ese dinero supuestamente iba directamente abonado al Ministerio de Salud Pública, pues este año ha tenido que ser cancelado debido a la precaria situación que hay en la dictadura cubana. Cuba es un basurero que técnicamente no produce nada, y este es un ejemplo que la dictadura cubana ha tenido que cancelar uno de sus eventos emblemáticos, en los cuales ellos lo único que hacían era recaudar divisas y darle una tocada o un poquito de buena vida a esos personajes que iban allí simplemente a congraciarse con el régimen. Esto es una noticia que me llamó muchísimo la atención, y la voy a tomar porque fue publicada por uno de los periódicos más importantes, que en asociación con Bloomberg es El Financiero. Y es que, según este medio, Marco Rubio pide a Cuba abrir su economía para que Trump baje la presión. El régimen no ha estado dispuesto. Ok, el régimen no ha estado dispuesto a abrir su economía, y es que también China está un poco incómoda hace mucho tiempo diciéndole a Cuba que por favor que abra el mercado, que trate de cambiar la doctrina sin cambiar el comunismo asqueroso o el socialismo inservible. Pues simplemente podían entonces tener un poco de apertura, pero ellos apuestan por más socialismo. Y es que el secretario de Estado Marco Rubio dijo al régimen comunista de Cuba que necesita darle a su pueblo libertad política y económica. Básicamente lo que le está diciendo Marco Rubio en un acto de técnicamente apaciguar un poco la situación es, miren, empiecen a hacer reformas. Ahí podría entrar la liberación de algunos presos o la liberación de los presos, sin excepción. La liberación de los presos que están ahí simplemente por decir libertad,
por poner un post en Facebook. Es ilegal, es incomprensible que estas personas estén pagando simplemente por el capricho de 4 gordos inservibles que dicen que no se puede publicar en Facebook, simplemente. Y ellos en cada reuniones, eventos, congresos, simplemente apuestan por más control, por más centralización y por más represión, que es igual a todo eso que dije anteriormente, porque ellos quieren tener el control total de toda la economía. Ellos ni son economistas, no saben nada, tienen al país en la quiebra y son los únicos responsables de todo lo que está pasando ahora. Pues Marco Rubio está dando la oportunidad que mínimamente empiecen por ahí, den una muestra para entonces empezar tal vez una negociación, una salida que pueda llegar a un consenso donde técnicamente se beneficie el pueblo cubano, porque básicamente hasta ahora los únicos que están, los que están en el poder son los que toman la decisión de quién come, quién vive y quién muere. Y no es lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Marco Rubio, me parece esta noticia bastante significativa en el sentido que está haciendo algo como necesitamos que hagas esto para empezar a hacer algo, si no, pues, ¿qué va a pasar? Pues no se sabe. La presión que tiene Donald Trump es porque definitivamente, aliado con Marco Rubio, quieren acabar con el comunismo y yo también. O sea que hay muchas personas que están en esta misma página y definitivamente lo único que queremos es que sea una transición que sea lo más pacífica posible, porque básicamente ya sabemos que el comunismo no sirve, que el socialismo es inservible y que la revolución cubana ya murió desde que nació. La revolución cubana es un mito ideológico el cual quieren mantener perpetual hasta el fin de los tiempos, o se salvan los 4 gordos inservibles que están en el poder, o mueren 9 millones de cubanos que quedan en Cuba, porque los demás, créanme, que ya emigraron. Yo soy uno de ellos. Dime qué crees de esta noticia, porque me parece bastante interesante y bastante significativa. Esta noticia me llamó también la atención, y es que dice, sin petróleo, sin turismo, sin insumos, ¿cuánto puede aguantar Cuba? Y es que no es menos cierto que no es la primera vez que Cuba declara una emergencia nacional en la historia de la maldita revolución, pero ahora el estado de deterioro económico en el que se encuentra Cuba hace que la posibilidad de resistencia demostrada en otros periodos sea mucho más limitada. Y es que recordemos en el periodo especial, tras la caída del campo socialista, que gracias a Dios esos países que se liberaron de ese maldito socialismo que lleva a los pueblos a la miseria, porque cuando oigas la palabra igualdad tienes que mandarte a correr, porque eso es miseria para todos, menos para la cúpula que está dirigente en ese momento. Se ha visto de manifiesto en Venezuela, que a Nicolás Maduro el mes pasado le congelaron una cantidad de oro que tiene en Suiza, 117 toneladas de oro, simplemente a Nicolás Maduro, para no darle mucha vuelta a la cúpula, que son todos multimillonarios, y al final de la historia Cuba no queda exenta. Según récords, que yo no tengo las pruebas, pero según récords, dicen que Fidel tenía muchísimo dinero y básicamente el conglomerado Gaesa tiene muchísimo dinero, es quien controla todos los recursos fuertes de la dictadura cubana. Ahora, en el 1980 y tanto, 90 y tanto, 91, 92, cuando empieza el periodo especial, la situación era totalmente diferente, porque todavía ya había caído la Unión Soviética, había caído el campo socialista, la Alemania, y etcétera, etcétera, pero básicamente la dictadura cubana había tenido algunas reservas de todo lo que pudo camuflar, que todo lo que pudo acaparar cuando el CAME, y verdad que en esa época la situación era diferente. Yo recuerdo, yo viví esa época de los apagones, eran programados por bloques y era de 8 de la noche a 4 de la mañana, y estamos hablando de apagones técnicamente de 6, 8, 10 horas, cada 1 o 2 días, pero hoy la situación está triste, está tétrica, apagones de 24 horas. Y básicamente los contextos en aquella época no son iguales. Otra cosa que está yendo en contra de la dictadura cubana, y gracias a Dios por esos pueblos, es que muchos países de Sudamérica han dado un giro del socialismo al capitalismo. Y eso ha hecho que muchos países le han cancelado contratos, técnicamente no tienen apoyo. De hecho,
le quedan pocos. Le queda Brasil, le quedaba Chile, ya no, etcétera, etcétera. A donde quiero llegar es que desgraciadamente los contextos en aquella época era diferente y la figura del dictador Fidel Castro, el tirano Castro, era más relevante. Este Díaz Canel es un payaso inservible y básicamente hoy Cuba nadie le hace caso. Solamente tienen 2 o 3 apoyos de verdad y sobre todo el gobierno de México con la presidenta Claudia Sheinbaum y antes con López Obrador, que sí han echado pie en tierra para mantener la inservibilidad de la dictadura cubana, porque ya Venezuela desde el día 3 de enero de este año ha dado un giro total. Ya mínimamente, si acaso hablarán por teléfono de vez en cuando con el dictador Díaz Canel, que nadie le hace caso, es un payaso y al final de la historia es el fusible político de Raúl Castro, que es quien lo tiene ahí, es el capricho de ese noventenario, no sé cómo se dice, casi de 100 años el dinosaurio este, y básicamente la situación es diferente y se puede ver, se puede palpar. Nadie quiere meter las manos en esa jaula como avispas donde desafíen a Estados Unidos. Mira esta noticia y dime si tengo razón o no, porque el que es viejo, que conoce esta época del periodo especial, el de verdad, el primero, se va a dar cuenta que los contextos históricos y los contextos sociales y los contextos del país en estas 2 épocas era totalmente diferente. Y recuerden que esto trajo como consecuencia en el año 1994 el éxodo que vino atrás del maleconazo, pero bueno, eso es otra historia. Simplemente es trayendo la historia de lo que pasó en ese momento, porque técnicamente fue totalmente diferente a la crisis final que tienen hoy. Hoy la dictadura cubana está en fase terminal y ojalá y fallezca pronto. Seguimos. Solo deseo y espero que la libertad de Cuba llegue pronto. Libertad total. Y es la libertad de el sistema que oprime hoy al pueblo de Cuba y es el socialismo que no sirve. Señores, hay que eliminar el socialismo. El socialismo no funciona. De hecho, incluso en el socialismo español, el socialismo democrático, donde gobiernan por coalición, ellos hacen sus negocios entre los partidos y el que más votos tenga, y ahí entre ellos después empiezan a fajarse y a matarse. Puedes ver cualquier intervención de Parlamento, donde los congresistas ahí de los partidos se sacan los trapos sucios, se ofenden y se dicen 40.000 verdades porque hay libertad de expresión, gracias a Dios todavía, y no han metido un zarpazo a la Constitución donde prohíban muchas cosas, aunque Pedro Sánchez ha planteado en una conferencia que hubo ahora en Arabia Saudita que iba a empezar a controlar el Internet. Eso te da la medida de que básicamente el carácter tiránico del socialismo se pone de manifiesto incluso hasta en las democracias. Hasta aquí llegamos por hoy. Saludos, estaremos en contacto a ver qué más pasa con el tema de Cuba y contando los días de que el pueblo de Cuba definitivamente, el que está fuera como yo y el que está dentro como muchos que hay allá, queden totalmente libres de ese flagelo que ha acabado con el pueblo de Cuba. Pueblo sin dignidad, pueblo sin futuro, pueblo sin proyecto de vida y lo único que necesita es lo que por muchos están presos hoy, como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Lisandra Góngora y muchísimos más están en las mazmorras. Ya este joven que di la noticia al principio, desgraciadamente no va a poder estar, pero estará a su memoria porque también fue parte de ese movimiento en el cual hoy esperamos que la libertad de Cuba llegue pronto y ojalá sea mañana mismo. Saludos y nos vemos. Chao, chao.